Buenas tardes, nos encontramos en una nueva actividad de curvas características de torque, potencia y consumo. Y hoy día, ¿cierto? Nosotros vamos a analizar de manera breve, ¿cierto? Alguna hipótesis correspondiente, ¿cierto? Alguna curva característica que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Plasmada, dibujada, ¿cierto? En la pizarra. En esta oportunidad me acompañará Amor y Paz. Estamos de CARS, ya que vamos a hablar de consumo combustible, ¿cierto? Vamos a ver en este caso el rendimiento correspondiente a los biodiesel o a los biocombustibles que ocupa este muchacho. Realmente, ¿cierto? Es lo que ocurre en la realidad. Bien, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Acá, muchachos, yo tengo una tabla, ¿cierto? En la cual dice que el consumo específico de combustible está en gramos HP hora. En este caso, ¿cierto? Para esta tabla está en gramos HP hora. ¿Qué nos dice la tabla? Dice que los 190 HP, vamos a anotar acá abajo. Esta tabla me dice que los 190 HP a los 190 HP a los 190 HP tiene 190 HP a 2500 RPM. A 2500 RPM. Se supone que la potencia máxima debería estar, ¿cierto? A las 2500 RPM. Ya, la potencia máxima, 2500 RPM. ¿Qué más me dice? Me dice que el máximo torque debería estar a las 1200 vueltas. El máximo torque. Entonces me dice que tenemos 190 HP, aquí nosotros tenemos 520 libras de torque, está libre al pie, entonces tenemos las 590 LB pie, libras pie, a las 1200 RPM, a las 1200 RPM, a las 1200 RPM. Veamos cómo sería esto entonces. Analicemos esos dos puntos, solamente vamos a analizar esos dos puntos y después vamos a hacer lo que es la curva de consumo con la parte teórica, ¿cierto? De lo que buscan los fabricantes. Ya, vamos a cerrar aquí un poquito el computador. Ahí. Entonces me dice, en primera instancia, ¿cierto? La curva potencia, me dice que la máxima potencia la tuve a 2500 RPM. Por lo tanto, voy acá a 600, ¿cierto? 800, a sus 1000. Viejo, esas son 1000 y ustedes no me dicen nada. Ahí, 1000. 1200, 1400, 1600, 1008, 2000, 2200, 2004, 2006 y 2800. Entonces me dice claramente, según la ficha, me dice que son 190 HP a 2500 vueltas. Ya, 190 HP debería estar aquí, con rojo. 190 HP, 190 HP, 190 HP, aquí. 200 aquí, 190 HP. Estamos a dónde? A las 2500 RPM. 2006, 2500, aquí. Ya. Ahí. ¿Estamos? ¿Qué más nos dice? Nos dice que el torque, el libras-pie, a las 1200 vueltas. El torque. Ya, entonces el torque debería ser a las 590 libras. O sea, con el torque, ¿con qué color estamos trabajando? Con azul. Con azul, a las 590 libras, por aquí. 550 por aquí. A las 1200 RPM, 1200. Acá. ¿Cierto? A menos esa altura. Ya, el máximo torque. Por ende, yo puedo decir que si yo tiro la curva, características de potencia, lo más probable es que esta curva, ¿cierto?, parta de aquí de 0, ¿cierto? No de 0, sino que de 6, antes de 600, ahí, ahí. Y la curva de torque, lo más probable, ¿cierto?, que según las características, el único dato que tengo es ese, ¿cierto?, para esta gráfica, vendría siendo la curva de torque partiendo, ¿cierto?, de la misma 600 aquí, por lo tanto, ¿cierto? Sería ahí. ¿Estamos? Ahí. Ahora, si nosotros queremos, la podemos dejar solamente, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Qué puedo decir de esa curva? Mira, la curva de torque claramente me está indicando que el máximo torque yo lo tengo a las 1200 RPM y de ahí la curva de torque decae. ¿Estamos? Ahora, la curva de consumo, la que tenemos acá en gramos kilowatt hora, ¿cierto? Perdón, gramos HP hora,
esta curva debería quedar de esta manera, ¿ya? Esa sería, ¿cierto?, como la manera ideal para la curva de consumo, ¿cierto? La curva de potencia y la curva de torque, ¿ya? Según estas características me dice que yo la máxima potencia en HP fue a las 2500 vueltas, vale decir el punto máximo. En cuanto a la potencia fue a las 2500 vueltas. Sobre las 2500 vueltas yo desciendo, porque dice que esa me fue mi potencia máxima, tanto correspondiente a las RPM. Y también me dice que el torque, que fueron 590 libras-pie a 1200. Vale decir claramente que a las 1200 RPM fue cuando yo tuve máximo torque, ¿ya? Mi máximo torque. El máximo torque, ¿cierto?, para este motor, según la ficha técnica de este fabricante, fueron, ¿cierto?, de, aquí, vamos a colocar aquí, de 590 libras-pie. En mi potencia máxima, ¿cierto?, fueron de 190 HP a 2500 vueltas. O sea, 190 HP, ¿cierto?, a 2500 vueltas. Listo, ese dato ya lo tenemos. ¿De qué manera podríamos analizar esto? Hoy en día los fabricantes han realizado un montón de modificaciones con respecto a la idea de mantener la curva lo más plana posible. Dentro de esto aparecen algunos efectos dinámicos que se llaman, ¿cierto?, flotabilidad y resonancia de válvulas. Flotabilidad y resonancia de válvulas. Ahora, no para todos los motores, la RPM con respecto a la flotabilidad o resonancia de válvulas es la misma. Pero por lo general se toma, ¿cierto?, una estadística o un promedio, ¿cierto?, que por lo general todos los motores, ya sea cuadrados, super cuadrados, ¿cierto?, correspondiente a su carrera o su diámetro del cilindro, más o menos entre las 2800 y 3000 RPM, yo ya cumpliría, ¿cierto?, con el efecto flotabilidad o resonancia de válvula. ¿Qué significa esto? Que probablemente en un motor, si yo te estoy diciendo, por ejemplo, que son a las 2800, yo puedo decir que en un motor que tiene una RPM de 5000, 6500, así como el ejercicio anterior del video anterior, nosotros podemos decir que cuando el motor llega a 2500 RPM, la curva de torque desciende, ¿cierto? Desciende, ¿por qué? Porque el efecto dinámico correspondiente a la flotabilidad y resonancia de válvula me impide el mejor llenado del cilindro y una mejor salida de gases de escape. Ahora, ¿hay manera de disminuir ese detalle o ese efecto? Sí, hoy en día los fabricantes han tratado de hacer un montón de modificaciones, como por ejemplo los que son válvulas variables. Válvulas variables tanto en escape, en admisión o en escape y en admisión. Este tipo de válvulas variables, llámese SVT, PPTI, vanos, etcétera, dependiendo, ¿cierto?, de la procedencia, la marca, el vehículo o la empresa, le van a colocar su sigla correspondiente, pero siguen siendo distribuciones tipo variable, de accionamiento electrónico, accionamiento hidráulico, etcétera. ¿Qué es lo que hacen estas empresas, ¿cierto?, o estos diseñadores de vehículos automotrices para tratar de contrarrestar el efecto flotabilidad, ¿cierto? Acondicionan válvulas variables, ¿cierto?, de accionamiento variable, en la cual me trate de permitir, de alguna manera, ¿cierto?, la curva de torque, no eliminarla, muchachos, no eliminarla, sino que tratar de mantener, en vez que decaiga, lo más plana posible, ¿cierto?, y llegar, ¿cierto?, a una RPM mayor. Por eso que cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, una distribución variable, si nosotros buscamos entre todas las distribuciones variables de cualquier marca, modelo, vehículo, por lo general, nosotros no estamos hablando solamente de una. Por lo general, la admisión variable, sea la admisión o el escape, válvulas, ¿cierto?, de admisión o escape que sean de variable, funcionan ¿sobre cuándo? Sobre las 2800 RPM, 3000. ¿Por qué en esa categoría rango? Porque resulta que en ese momento existe la flotabilidad y la resonancia. ¿Qué es lo que es la flotabilidad o resonancia? La flotabilidad significa que la válvula trabaja en admisión, escape, admisión, escape, admisión, escape, hace este movimiento y cuando ya las RPM aumentan, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que probablemente llegó un momento dado en que la válvula flota. Como flota, no alcanza a hacer su tiempo completo tanto en admisión como en escape. Como flota, ¿cierto?, el llenado del cilindro se coloca deficiente y la salida de gases también se coloca deficiente. Al colocarse deficiente tenemos más proceso de combustión, no logramos, ¿cierto?, un máximo par o un máximo torque producto de este efecto dinámico. Ahora, resonancia es muy parecido al concepto con respecto a flotabilidad, pero como su nombre se indica, hay una resonancia. ¿Qué es lo que provoca la resonancia? La misma flotabilidad.
la misma flotabilidad de válvula, ¿cierto? Provoca un rebote en el resorte. Ese rebote en el resorte, producto de la alta RPM, ¿cierto? Indicando que la curva de torque está descendiendo, siendo que me está indicando que sobre las 2800 vueltas yo no tengo nada más que hacer, pero no tengo más torque. Por ejemplo, este motor dice que el máximo torque fue a las 590 libras. ¿A cuánto? A las 1200 RPM. Vale decir que sobre las 1200 RPM no saco nada porque el máximo torque fue a las 1200 RPM con 590 libras. No saco nada con seguir acelerando, seguir aumentando la potencia, etcétera, si el torque ya lo tuve, el torque máximo a las 1200 RPM. Vale decir, probablemente esta gráfica se haga en algún grupo electrógeno, en la cual, ¿cierto?, un motor diésel que me está indicando que mi máximo par o el máximo torque lo tengo a las 1200 RPM, sin necesidad, ¿cierto?, de llegar a las 2800, 2600, 2400, 2200. Ahora, ese tipo de resonancia, como bien indicaba, es producto de la flotabilidad de válvula. A medida que uno aumenta las RPM, ¿cierto?, por ejemplo, sube y baja, y llega un momento dado que rebota. Ese rebote provoca una resonancia. ¿Qué es lo que una resonancia? Una frecuencia. Y esa frecuencia, ¿cierto?, produce el mismo efecto de resonancia e impide el mejor llenado, ¿cierto?, del cilindro y una mejor salida de gases de escape. El mismo efecto, ¿cierto?, con respecto a la flotabilidad. Pero recuerden que es una frecuencia. ¿Qué es lo que ha hecho el fabricante hoy en día para contrarrestar ese tipo de problemas? Distribuciones variables, ¿cierto? Ahora, contrarrestar hasta cierto modo. Recuerden que lo único que busca el fabricante, ¿cierto?, es mantener la curva lo más plana posible. Si podemos aumentar 200 RPM, 300 RPM, 1000 RPM, es bastante bueno, que es lo que han hecho los fabricantes hoy en día. Ahora, si nosotros mantenemos la curva de torque lo más plana posible, probablemente vamos a tener, ¿cierto?, un mejor llenado del cilindro y una mejor salida de gases de escape. Provocando esto que tenga una mejor combustión. Por eso que se dice que un motor de distribución variable tiene mejor combustión, ¿cierto?, que un motor simple, sencillo, ¿cierto?, un motor convencional, ¿ya? En este caso existen varios temas que nos podrían ayudar a analizar una curva, ¿ya? También tenemos admisión de geometría variable, tenemos distribución variable, donde podemos tener solamente distribución variable en escape, podemos tener solamente distribución variable en admisión y también podemos tener distribución variable tanto en escape como en admisión. Ahora, desde el punto de vista teórico, aumentando, ¿cierto?, la RPM de giro para tratar de contrarrestar un efecto flotabilidad o resonancia de válvula, el consumo también, ¿cierto?, es importante. Ahora, esta curva es la curva ideal para un consumo específico. Se dice desde el punto de vista del fabricante, mira, se dice lo siguiente, que cuando yo tengo un velocímetro, mira, vamos a dibujar el velocímetro acá. Se dice que cuando tengo el velocímetro, estamos manteniendo más o menos el velocímetro, vamos a colocar aquí. Velocímetro, ahí, vamos a hacer la flechita, estamos entre 90 y 110 kilómetros por hora, entre 90 y 110 kilómetros por hora, estamos el velocímetro ahí manteniendo más o menos un ángulo de 90 grados. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto es del punto de vista teórico. Se dice que manteniendo más o menos entre 90 y 110 kilómetros por hora, manteniendo la aguja del velocímetro más o menos en 90 grados, estamos. Y en el tacómetro, mira, vamos a colocar el tacómetro acá, el tacómetro, indicando las RPM, entre 2000 y 2500 vueltas, estamos, o sea, ahí el tacómetro 2500 vueltas, y por otro lado, nuestra palanca de cambio, ¿cómo la hacemos? La hacemos ahí. No me gustó, la vamos a hacer de otra manera, ahí, ¿cierto? Ahí, y ahí. Primera, segunda, primera adelante mejor, como primera ahí, segunda, tercera adelante, cuarta, quinta. Reversa, vamos a colocar la reversa ahí. Ahora, ¿en qué condición debería estar nuestra palanca? Nuestra palanca debería estar en cuarta, ya que en cuarta, ¿cierto?, la relación de transmisión sería 1 es a 1. Misma RPM entran, misma RPM salen, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros mantenemos la aguja del velocímetro entre 90 y 110 km por hora, más o menos manteniendo un ángulo de 90 grados
entre el tacómetro, mira, fijarse acá el tacómetro entre 2000 y 2500 vueltas, y manteniendo la palanca de cambio en cuarta, ya que es la directa que 1 a 1, nosotros podríamos tener, ¿cierto?, el máximo de rendimiento, máximo de rendimiento, y el menor consumo de combustible. Menor consumo de combustible. ¿Ya? Recuerden que esto es del punto de vista teórico, de lo que analizan, por ejemplo, si usted busca en cualquier manual o ficha técnica del fabricante de algún vehículo, probablemente dice que entre las 2500 vueltas, ¿cierto?, con respecto al tacómetro, manteniendo la marcha, ¿cierto?, en cuarta. ¿Por qué no sería quinta y sexta? Porque son sobre marcha. No me sirve, la relación está con respecto a la misma RPM que entra, la misma RPM que sale, en relación 1 a 1. Entonces, entre 90 y 110 km por hora, manteniendo, ¿cierto?, la aguja más o menos a 90 grados de velocímetro, el tacómetro entre 2000 y 2500 vueltas, palanca de cambio, ¿cierto?, en cuarta, en directa, se supone que nosotros deberíamos tener esta curva de consumo, la más baja, vale decir, esto debería estar aquí, mira, la parte más baja de la curva de consumo, aprovechando el mismo gráfico, muchachos, el mismo gráfico, debería estar entre las 2000 y 2500 vueltas, vale decir aquí. Por lo tanto, esta parte, ¿estamos?, se debería cumplir ahí con respecto a la curva de consumo desde el punto de vista teórico. Recuerden que todo lo que hemos conversado, ¿cierto?, es análisis teórico, en la cual usted lo puede buscar en algún manual de mantenimiento, manual del vehículo, etc. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, nosotros podemos analizar una curva. Ahora, hay mil formas de analizar una curva. En este caso lo estamos analizando según la RPM, su torque máximo y su potencia máxima. Pero podemos analizarlo, por ejemplo, desde el punto de vista según la condición de trabajo, según la temperatura ambiente, según la humedad relativa ambiente, y también, ¿cierto?, que en el video anterior dejamos stand-by la parte de potencia corregida y torque corregido. Entre la potencia y el torque corregido, nosotros tenemos que trabajar con la corrección atmosférica. La corrección atmosférica, muchachos, es muy importante porque resulta que la presión atmosférica en todas partes no es la misma. Cambia. Y si la presión atmosférica cambia, la temperatura cambia y la humedad cambia, el proceso de combustión también cambia. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros trabajamos con factor de corrección, ¿cierto?, que necesariamente se hace para trabajos de vehículos en altura, ¿cierto?, nosotros tenemos que calcular el factor de corrección. Y ese factor de corrección fluctúa entre algunos valores, entre 0,8, 0,7, 0,9, 1. Eso va a depender, ¿cierto?, de la presión atmosférica en ese momento y de la temperatura. ¿Ya? En otro video nosotros vamos a calcular el factor de corrección de principio a fin, y muchas veces la potencia o el torque puede aumentar, ¿cierto?, o el torque puede disminuir. Esa disminución de torque y de potencia igual no deja de ser igual de importante. Ejemplo, supongamos que si nosotros tenemos, mira, por dar un ejemplo, si nosotros tenemos 34, mira, hagámoslo al tiro. Por ejemplo, si nosotros tenemos una potencia en HP, llámese de 54, ¿cierto?, de 54 HP, y supongamos que el factor de corrección sea 0,9, ¿estamos? ¿Te voy a enseñar a sacar el 0,9? Sí. Vamos a trabajar con kilopascales, ¿cierto? Y vamos a trabajar también con temperaturas, ya sea en grados Fahrenheit, grados Celsius o grados Kelvin. Vamos a necesitar esos valores para poder sacar, ¿cierto?, el factor de corrección. Ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Mira lo que puede cambiar. A ver, este valor te lo va a entregar lo que yo te decía, según la temperatura, la presión atmosférica, ¿ya?, y la humedad. Entonces, nosotros podemos decir que tendríamos 54. Mira, nosotros tenemos el valor, por ejemplo, nosotros tenemos 54 HP, pero con el factor de corrección me queda en 48.6, ¿ya? Entonces, la potencia corregida en HP, que eran de 54, ¿cierto?, 54 HP, ahora queda en 48,6 HP, ya, en 48.6 HP. Ahora, ese valor, muchachos, puede cambiar según la presión atmosférica y el estado donde se encuentre el vehículo. Por eso es que es importante que nosotros calculemos el factor de corrección para ver si acaso realmente la potencia que nos está entregando ese vehículo en distintas condiciones de trabajo es la que yo necesito. ¿Estamos? En otro video vamos a explicar lo que es factor de corrección, vamos a calcular el factor de corrección, vamos a tener temperatura en grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Celsius. ¿Estamos?
La presión atmosférica la podemos medir, ¿cierto?, tanto en milímetro mercurio, en hectopascal y kilopascal. Tenemos que trabajar, ¿cierto?, las tres unidades. ¿Ya? Hoy día hicimos, ¿cierto?, un resumen más o menos explicativo correspondiente, ¿cierto?, a análisis de curva. Analizamos solamente 2 puntos. ¿Se pueden analizar más puntos? Sí, se pueden analizar muchos más puntos. La menos potencia, el menos torque, el factor de corrección, etc. ¿Estamos? Nos vemos, ¿cierto?, en otra oportunidad. Chao, viejo.